Hola, cordial bienvenida a la segunda entrega acá en nuestro canal Navegando por la Literatura de aquí y de allá, y agradeciendo su acogida generosa en nuestro primer evento. En esta oportunidad no voy a hablarles de un libro en concreto, pero sí de un tema del cual mucho se ha hablado, se ha escrito, se ha analizado, se ha comparado por parte de científicos sociales de la más alta calificación, no solo nacionales sino extranjeros. Mi pretensión es simplemente tomar prestado parte de sus textos, obviamente dándoles el crédito correspondiente y agradeciéndoles la posibilidad de devolverme en el tiempo y escudriñar un poco en torno a lo que fue la vida de mis ancestros. Puesto que el tema de la colonización antioqueña es bastante extenso, hemos decidido narrarlo en dos entregas. En la primera parte abordaremos el recuento histórico de cómo fue la época de la colonización antioqueña, y en la segunda parte nos enfocaremos en las interpretaciones de diferentes autores con relación a la idiosincrasia y a la manera de ser y de percibir la realidad de los antioqueños de aquella época. Dado que este movimiento demográfico fue prosperando durante varios siglos, el analista Roberto Jaramillo habla de 3 etapas para facilitar su análisis. Una primera etapa es la etapa temprana en el siglo XVIII, una etapa media siglo XIX y una etapa moderna primeras décadas del siglo XX. Esta clasificación es ratificada por James Parsons, que es el referente más importante en el estudio de la colonización antioqueña, quien es una autoridad en la materia. Para muchos autores, entre ellos Juan Carlos San Clemente, la colonización antioqueña era sinónimo del hecho económico y social más importante de Antioquia, que junto con el occidente llamaban la atención en la época de la colonia española por su pobreza y aislamiento. Pero esta situación cambió diametralmente después de la colonización antioqueña hasta llegar a convertirse en una de las zonas más prósperas del país. Según el investigador Álvaro López Toro, el latifundismo que existía inicialmente cuando se inició la colonización antioqueña fue transformándose y fue dando paso al florecimiento del comercio, que de la mano con los mineros autónomos y los colonos se fue consolidando como una nueva clase social con gran influencia en los cargos públicos en la época de la República. Estas raíces en el comercio incipiente en un principio fue transformándose a su vez en la etapa posterior que conocemos actualmente, la etapa de la industrialización del pueblo paisa. El siguiente recuento permite conocer mejor cómo fue ese proceso de la colonización antioqueña. A principios del siglo XVIII, el pueblo minero del noroeste fue empezando a descender para buscar unos terrenos más propicios para la agricultura y la ganadería. Fue entonces cuando encontraron el Valle de la Urrá, Río Negro y Marinilla. Allí se establecieron algunas haciendas ganaderas con cría de mulas y cultivos de frijol, maíz y hortalizas. En cuanto a la ganadería, se presentó una predilección por la ganadería extensiva, lo cual tuvo influencia
en el latifundismo. Además, existía presión por parte de colonos, constructores de caminos y comerciantes para iniciar pues entonces el viaje hacia el sur. Fue en Río Negro y Marinilla donde se originó la colonización hacia el sur. Protagonista de este movimiento fue el oidor Juan Antonio Mon y Velarde, quien llegó a Santa Fe de Bogotá en 1781 y allí se integró a la Real Audiencia. Medidas importantes que él tomó: la introducción del patrón monetario de la plata, que iba a seguir usándose en todas las transacciones comerciales a cambio del oro en polvo, como se venía haciendo. Una segunda medida fue el darle vía libre a la fundación de nuevas poblaciones y colonias agrícolas. En esta oportunidad pudo ofrecer tierra a los colonos más pobres y se valió de tierras que no estaban bien cultivadas por parte de los particulares. Recursos de que debían disponer los colonos eran mulas, bueyes que tenían mucha fuerza en su cabeza y eran muy útiles, herramientas y además comestibles, no solamente pues para quienes estaban encabezando la colonización, sino también para sus acompañantes y sus familias, sus descendientes. En 1800 se fundó Sonsón, que era tierra rica en minería y agricultura. Siguiendo hacia el sur, en 1808 se fundó Aguadas, y cerca de estos municipios recién fundados ya existían otros que habían sido fundados por los españoles. Es el caso de Santiago de Arma, que fue fundado en 1542 por Sebastián de Belalcázar.